Buenas tardes, el día de hoy voy a explicar el funcionamiento de la historia clínica recién nacido del software Salud Plus. Primeramente, para llamar la historia de recién nacido se elige el motivo de ingreso, consulta externa programada. Previamente debió haber una admisión para ingresar a este paciente con unos criterios establecidos. Cuando se llama la historia, se valida que el nombre de la historia sea recién nacido y pues la finalidad de recién nacido. Se procede a llenar la historia clínica con los datos obligatorios, como son acompañantes, pues en el caso que la institución tenga programado ese dato como obligatorio, la información de orientación sexual o identidad de género, que es obligatorio si no lo tienen lleno, los motivos de consulta y la enfermedad actual, donde pueden describir o utilizar el dictado por voz y mejorar con la IA los textos que se hayan dictado. En la parte de antecedentes se llenan todos los antecedentes, como son antecedentes tóxicos, antecedentes personales, antecedentes familiares, patológicos, etc. En antecedentes personales, pues se hicieron recientemente unas actualizaciones donde en los campos farmacológicos se adicionó para que ellos puedan escribir el principio activo de los medicamentos que están consumiendo los pacientes. En antecedentes familiares se creó esta grilla para registrar las enfermedades o CIE-10 que presentan los pacientes, y el parentesco si proviene de los padres, hermanos, tíos, abuelos, cuál es obligatorio. También bueno, los demás antecedentes no han sufrido cambios. En antecedentes alérgicos sí hubo, que también se adicionó la opción para llamar los principios activos en la parte de si es alérgico a algún medicamento. Se adicionaron campos como sustancias que entran en contacto con la piel, picaduras de insectos que no estaban anteriormente, y pues es necesario llenarlo para el tema de el envío de RDA al ministerio. Se llenan pues antecedentes quirúrgicos y los antecedentes perinatales, que solamente van a aparecer para pacientes entre 0, 11 años, 11 meses y 29 días. Bueno, aquí se llenan los datos más que todo de los niños, los tamizajes visuales que se le hicieron al recién nacido, auditivos, de TSH neonatal, si tiene cardiopatía, cómo fue la vía del parto, si fue producto de embarazo múltiple, si fue un parto institucional, el ADGAR familiar, peso al nacer, talla al nacer, semanas de gestación al nacer, y descripciones de si tuvo complicaciones presentadas, hospitalizado, etc. En la sección de vacunación, que también pues está ligada a la historia de vacunación que tenemos en el sistema. Si tiene datos en historias de vacunación, van a salir aquí en los históricos, o si tuvo registros también en historias previas que manejan esta sección, pues todo va a salir visual. Si no, pues ellos pueden agregar las vacunas aquí, con el botón agregar, buscan el procedimiento o el pool de la vacuna, adicionan la dosis, la fecha, el laboratorio y el lote, que es obligatorio. Si el nombre de la IPS, el nombre del vacunador y si tiene próxima cita para vacuna. Eh, También tenemos la IEPI de 0 a 2 meses, donde se realizan preguntas importantes si el paciente padece alguno de los síntomas que se habilitan para llenar el IEPI, si presenta, por ejemplo, fiebre, gripa, diarrea. Y también pues se evalúan, cuando se evalúa la IEPI, se evalúan otros puntos, eh, como es, por ejemplo, el tipo de alimentación, se evalúa el crecimiento y desarrollo del paciente, las prácticas alimentarias, cómo es la succión, cómo es el agarre, cómo es la posición del paciente al momento de tomar senos. Se clasifica, en cada ítem se va clasificando el diagnóstico con un check aquí.
Si por ejemplo el paciente tiene problemas de peso, se clasifica o se diagnostica en el IEPI. Si tuvo problemas, si tiene también síntomas de tuberculosis, se evalúa la tuberculosis con todos los campos que requiere, se llenan. Si tú tienes también epilepsia, los antecedentes de vacuna de la madre, los antecedentes de vacuna del niño. Si el médico va a dar alguna recomendación o si lo va a hacer volver a consulta, todo eso se debe escribir ahí, se deben dar recomendaciones para limpieza del ombligo, etc. Entonces, TAYEPI. Tenemos también la sección de hallazgo físico donde llenamos ciertos signos vitales que son obligatorios para detectar el estado nutricional del paciente o la condición física que tenga en el momento. Se llena la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la frecuencia respiratoria, la talla, el peso, perímetro cefálico, la saturación de oxígeno, el perímetro braquial que va de 0 a 59 meses, es decir, casi los 5 años, y los demás datos como circunferencia de muslo, tórax, que no son obligatorios. Los demás datos, pues sí, son obligatorios y relevantes para llenar la historia clínica. Y los otros hallazgos. Ahora, aquí tenemos esta parte en la pantalla que se llama crecimiento y desarrollo, donde el sistema calcula automáticamente un dato llamado Z-score, peso para la talla, y se clasifica el peso para la talla. También hay unos botoncitos que se utilizan para visualizar gráficas. Entonces, si se da cuenta, aquí vamos a poner talla 45, pusimos mucho peso. Vamos a ver si tiene sobrepeso. Vamos a ponerle 2.5. Entonces aquí lo que hace es el botón, pues llamar los reportes de la gráfica. Estas gráficas están basadas a la resolución 2465 de 2016, por la cual se adoptan indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional de los pacientes. Esta resolución pues identifica unos subgrupos como el grupo de edad menores de 5 años, que es el que estamos tratando ahora, y los demás subgrupos como de 5 a 17 años, de 18 a 64 o más, y los grupos de gestantes. Los indicadores que aplican para los menores de 5 años son indicadores de peso para la edad, que ya los vimos acá, que son los botoncitos estos que están aquí. Estos son pues los indicadores o las gráficas que se evalúan en esa historia. Este indicador relaciona el peso con la edad sin considerar la talla. El indicador peso para la talla, el peso para la longitud, este relaciona el peso con la longitud o la talla. La talla para la edad es un indicador de crecimiento que relaciona la talla con la edad del paciente, da cuenta del estado nutricional histórico o acumulativo. Y el IMC para la edad, que es un indicador que correlaciona de acuerdo con la edad el peso corporal total en relación a la talla. Y el perímetro cefálico para la edad, que indica perímetro cefálico para la edad, que indica el crecimiento del encéfalo y la evolución de los huesos del cráneo. Se emplea como parte de detección de posibles alteraciones neurológicas o de desarrollo de los niños y niñas. Entonces, estos indicadores son los que nosotros tenemos aquí, que son básicamente las gráficas. Cada una, pues, dependiendo dónde está ubicado el paciente o en qué tipo de desviación esté, tiene una interpretación para cada indicador. Ahora, el Z-score
¿qué es el Z-score? El Z-score es la diferencia entre el valor individual y el valor medio de la población de referencia para la misma edad o talla, dividido entre la desviación estándar de la población de referencia, es decir, identifica cuán lejos de la mediana está. Las líneas de puntuación Z de las curvas de crecimiento están enumeradas positivamente o negativamente. Bueno, el Z-score, como lo dijo, pues básicamente es evaluar qué tan lejos está ubicado el paciente, o sea, el puntico donde está el paciente actual, qué tan lejos está del el valor que debería tener el paciente. Y de acuerdo al Z-score se dan unas clasificaciones de peso para la talla, es decir, en este caso, como estamos identificando solamente el Z-score para el peso para la talla, se deben dar las interpretaciones de esa puntuación. Entonces, si por ejemplo, si el paciente tiene peso adecuado para la edad, si tiene sobrepeso, si tiene obesidad, o al contrario, por ejemplo, si tiene desnutrición severa, eh, si tiene, por ejemplo, desnutrición moderada, y ya creo que ese es el punto más relevante ahí. Entonces, de acuerdo a la puntuación Z, se clasifica el peso para la talla, que es uno de los indicadores más relevantes para identificar el estado nutricional de los pacientes, en este caso. Entonces, ¿cómo se calcula el Z-score? Bueno, el Z-score pues es una fórmula matemática. Esto fue empleado a través de un estudio que hizo la OMS y donde especifica cómo se calcula el Z-score, cuáles son las tablas de referencia para el cálculo de las gráficas, etcétera. Entonces ahí el Z-score pues utiliza esta gráfica que vemos aquí, donde utilizan datos que están en esas tablas que ya están inmersas en el sistema para cada gráfica, donde especifica los valores MSL. Les muestro aquí una tabla. Por ejemplo, esta tabla es la que tenemos para el peso, el peso para la edad de las niñas, donde ellos dan desde la edad 1 hasta la edad 5 y cuáles son los valores LMS y las desviaciones estándar que debe tener esa gráfica, y con estas desviaciones con las edades se grafican las líneas que están acá. Entonces, esta es la de peso para la edad. Entonces, de acuerdo a esos datos que están en la gráfica, se realizaron estas que están aquí. Porque para cada desviación ya hay un dato XY con el que nosotros graficamos estas medidas. Entonces, aquí, bueno, el ministerio en la resolución que estamos hablando de acá de Colombia, pues solamente llega hasta la desviación 2, menos 2 y 2. Pues por eso no están aquí todos. Acá llega realmente hasta la desviación 3 y menos 3. Pero con estos datos fue que graficamos las tablas, y con estos datos de LMS, estas variables que están aquí, se calcula el Z-score en el sistema, reemplazando los datos en la fórmula que está aquí. Esta es la fórmula principal, si hay un Z principal o inicial, y de acuerdo al Z, por ejemplo, si este Z da menor a 3, o si da mayor a 3, o si da menor a menos 3, se debe aplicar otra fórmula. Por ejemplo, aquí tenemos lo que sigue, que son las fórmulas que aplican de acuerdo a la desviación que se dio inicialmente. Pero para resumirlo, lo que hacemos nosotros es calcular, aquí está un ejemplo, pero con IMC. Hay que entender que acá, como estamos calculando el peso para la talla, el IMC reemplazaría o vendría siendo el valor Y de la fórmula que está aquí. Él es el valor Y, que es el peso. Entonces,
Para el ejemplo que vamos a hacer, bueno, es un paciente de 44 meses, es un niño, y el IMC viene siendo de 20,5, entonces se reemplazan los datos. Obviamente en la gráfica, en la tabla para y de IMC para la edad, se debe buscar la edad del paciente, se debe buscar cuáles son los datos para esa edad de L, de M y de S, y así reemplazarlos acá con sus valores y el IMC real que tiene actualmente. Como aquí dio mayor a 3, entonces se reemplaza la fórmula de ese 3 positivo y se empiezan a reemplazar los datos con la fórmula que está ahí y se aplica, bueno, hasta hallar el resultado final. Con ese resultado final que obtenemos ahí, ya sabemos cuál es el Z-score y cuál sería la interpretación que se daría para el paciente, es decir, si el peso es adecuado para la edad o no, si está en un estado de desnutrición o de obesidad, que es lo que se quiere buscar. Y hay otros ejemplos, pero para el Z, cuando está entre -3 y 3, cuál fórmula se aplica, o el ejemplo, o cuando está en menor a -3, cada uno pues se aplica fórmulas diferentes. Listo, entonces basándonos en eso, como aquí el sistema actualmente nos va a mostrar la gráfica estipulada que es de 0 a 2 años, para esta edad de recién nacido que va de 0 a 7 días de nacido, entonces aplicaría esta gráfica para las niñas. Si es un niño, obviamente la gráfica va a cambiar porque tiene valores diferentes y es un dibujo diferente, el color de la gráfica también va a cambiar. Aquí él me va a mostrar dónde está ubicado el paciente, o sea, el puntico, y también me muestra históricamente cuál ha sido el recorrido que ha tenido el paciente. Entonces me va a ir uniendo todos los punticos negros, me los va uniendo en una gráfica para ver la tendencia que tiene este paciente. Y pues la del perímetro cefálico, aquí salen todas las gráficas, todos los reportes. Obviamente, si el paciente se acerca más, digamos, a la línea verde, quiere decir que tiene un peso adecuado o un IMC adecuado o un perímetro cefálico adecuado. Y entre más se aleje de la media, puede que esté desnutrido, tenga desnutrición severa, desnutrición moderada o tenga sobrepeso o obesidad. Entonces, la idea es que siempre se mantenga en la desviación lo más cercana a 0 posible. Listo, entonces ahí terminamos. El otro punto es, o la otra sección es las escalas de desarrollo. Actualmente todas las escalas de desarrollo inicialmente filtran los rangos de acuerdo a la edad del paciente. En este caso, como un paciente súper pequeño, tiene 5 días de nacido, va a mostrar el rango 1 para los pacientes recién nacidos. Siempre va a mostrar el rango 1 inicialmente, porque es el rango que aplica para su edad. ¿Listo? Entonces, básicamente el sistema hace todo el cálculo o toda la funcionalidad de la escala de desarrollo. El médico lo único que tiene que hacer es evaluar la escala en sí. ¿Cuáles son los propósitos de la escala? Primero, identificar de manera temprana el riesgo de rezagos en el desarrollo de nuestros niños. Es un niño que no alcanza los hitos de desarrollo esperados para la salud. La escala de desarrollo abreviada es un instrumento de tamización, identifica posibles riesgos o sospechas de retraso de desarrollo, pero no confirma el diagnóstico y reconoce alertas y activa rutas de atención necesaria. Se puede estimar un tiempo entre 20 y 40 minutos para la aplicación. Esto ya de médico. La modalidad de la aplicación, bueno, eso es algo más administrativo
algo más del profesional como tal. Entonces, aquí en el sistema lo que vamos a evaluar puntualmente son cómo se clasifica o cómo calcula la escala de desarrollo. Entonces, la escala de desarrollo tiene puntos de evaluación. Por ejemplo, en caso de que un niño sea clasificado en cualquier dimensión en color amarillo, rojo, debe ser derivado a consulta de pediatría para valoración profunda. Entonces, inician el primer ítem correspondiente en el rango de edad, edad cumplida o edad corregida. El punto de inicio se refiere al cumplimiento de 2 ítems consecutivos al iniciar la administración correspondiente a la edad. Y el punto de cierre se refiere al no cumplimiento de 2 ítems de manera consecutiva una vez se defina y se termine la evaluación del niño. Los criterios de punto inicio, punto cierre deben aplicarse en cada una de las áreas evaluadas. Entonces, ¿qué significa lo de punto de inicio y cierre? Básicamente es, primero empezamos a evaluar, como dice, el niño en el rango que corresponde, en el primer ítem del rango que corresponde. Le hacemos la pregunta o la evaluación para ver si cumple con ese criterio y se marca si cumple o no cumple, en este caso. Entonces, después de que se haya un punto de inicio que viene siendo dos cumplimientos o dos afirmaciones de que cumple esos 2 criterios consecutivos, se calcula que ese es el punto de inicio. Es decir, que el punto de inicio eh, vendría siendo ese cumplimiento o esa regla. Es decir, que él puede seguir continuando preguntando los ítems siguientes de la escala hasta llegar a un punto de cierre que es 2 valores negativos consecutivos. Listo. Entonces aquí, después, cuando ya se haya el punto de inicio, puntos posibles antes de PI, que viene siendo, bueno, ya nosotros le preguntamos y hallamos el punto de inicio. Entonces quiere decir que el punto total se debe hallar el total de puntos acumulados al inicio, o sea, puntos posibles antes de hallar el PI. Si yo inicio la escala como este ejemplo en el ítem 17 y tuve 2 ítems consecutivos, el ítem correcto es decir que aquí ya yo hallé mi punto de inicio. Entonces, para el total acumulado al inicio viene siendo el 16. ¿Por qué? Porque es el total de ítems que tengo antes de hallar mi punto de inicio. Entonces, ese sería el total de puntos posibles o positivos, entre comillas, por decirlo así, de lo que no pregunté. Entonces, después se halla el número de ítems correctos, es decir, el número de ítems aplicados que marcaron como sí. Se suman todos los unos en este caso y se halla el número de ítems correcto y el total de PD. Entonces, el total de PD sería puntos al inicio más puntos correctos y se halla la puntuación directa. Esta puntuación directa más adelante la vamos a utilizar para calcular el resultado final de la escala de desarrollo. Entonces, actualmente como este inicia en el rango 1, es decir, no va a tener rangos posteriores, digamos que el puntaje de inicio siempre va a ser 0. Entonces aquí ya yo hallé mi punto de inicio. La idea es que le dé agregar rango, próximo rango, y yo siga preguntando hasta hallar mi punto de cierre y cerrar la escala. Esta funcionalidad la hace el médico porque es como si lo estuvieran llenando manualmente. El sistema lo que hace es calcular la puntuación, el puntaje acumulado, la puntuación directa y arrojar el resultado final para cada una de las escalas. Entonces aquí continuamos con la explicación de cómo funciona la escala. Bueno, cada ítem tiene el total de preguntas, que eso obviamente los rangos van estipulados por edad y yo puedo habilitar el rango próximo o el rango anterior dependiendo de la edad del paciente. Ahora, ¿para qué yo hallo mi punto la puntuación directa?
porque con esa puntuación directa, como fue el caso de esta escala, bueno, no sé exactamente cuál es la escala, pero supongamos aquí, esta parece que es la motricidad. Parece que fuera la motricidad gruesa. Vamos a ver. Sí, esta es motricidad gruesa. Entonces, por ejemplo, esta ya está calculada. Tengo una puntuación directa de 19. Entonces, lo que hace el sistema es, bueno, ya calcular la puntuación directa, voy a buscar la tabla de conversión del área de motricidad gruesa, busco el punto 19 y busco el rango de edad del paciente. Entonces, si el paciente, por ejemplo, este estaba en el rango, este inició en el rango 6, perdón, inició en el rango 7, que acá fue que retrocedió. Inició en el rango 7, entonces lo que hace es buscar la puntuación directa 19 de rango 7 y aquí me da un valor, vamos a ver si podemos hacer algo aquí, 19 de rango 7, me da un valor de 38. Listo, 38. Lo que hace el sistema, bueno, como tenemos esta gráfica interna, lo que hace el sistema, bueno, eh, para el área de motricidad gruesa en el rango 17, para un puntaje de 38 debería dar que tiene riesgo moderado. Entonces eso es lo que hace el software Salud Plus sin necesidad de hacerlo manualmente, sino que todo lo tiene internamente y lo calcula internamente. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos una puntuación de un total, digamos aquí que de 5, total acumulado. Entonces, por ejemplo, aquí de 5, vamos a ver si tenemos electricidad gruesa. Total acumulado de 5, tiene 59. Mira que 52 da para acá, porque acá no tenemos puntuación antes, no tenemos la puntuación de acumulado porque iniciamos desde cero, o sea, inicia desde cero, desde el ítem 1, no tenemos puntajes anteriores. Entonces sería un total acumulado de 5, ese sería ese sería la puntuación directa y el puntaje transformado da 59, que es de la tabla de conversión, lo que corrobora de que es un desarrollo esperado para la edad color verde. Supongamos aquí que no sé. A ver qué pasa. No, tocaría hacer un ejemplo con otro que sí tenga puntuación, ¿no? Para que tenga más rangos de edades. Listo, entonces, básicamente eso es como más o menos funciona la escala de desarrollo en el sistema de manera interna. Y acá en el vale, bueno, el vale es mucho más largo de lo que vemos aquí. El vale muestra datos de acuerdo a la edad del paciente. Por ejemplo, instrumento vale de 0 a 12 años. Se debe aplicar a los padres o cuidadores el procedimiento que se realice de manera que garantice obtener información precisa sobre los niños. Se registran datos de identificación de los niños, se pregunta a los padres por el factor de riesgo, se clasifica, por ejemplo, cada ítem entre sí o no, y se suman las respuestas negativas de estos ítems. Entonces, básicamente el instrumento vale consta de condiciones perinatales, condiciones estructurales, las condiciones perinatales que hay preguntas que aplican para todas las edades y otras que aplican para edades específicas. Por ejemplo, estas aplican para
menores de 2 años. Es decir, que para el caso de los recién nacidos no debe salir las preguntas. Tenemos otras preguntas que van de acuerdo al rango de edad, que es el reporte para los padres, y nos deberían habilitar las preguntas de 0 a 2 meses. Las demás no nos deberían afectar porque eso va a salir de acuerdo a la edad que tenga el paciente. Y las preguntas de valoración y las preguntas, sí, los ítems de valoración vestibular que aplican de 3 años a 5 años y de 5 años a 12. Entonces, es decir, que estas no nos van a salir. Entonces, acá, básicamente, cómo funciona el test es, si por ejemplo, si el paciente tiene alguna condición perinatal o postnatal, el test vale debería fallar. Si tiene una o varias, ¿viste? Ahí debería fallar el test. Si no tiene condiciones estructurales buenas, también debería fallar. Pero si yo le marco aquí que las condiciones estructurales son correctas, o las tiene completas, y aquí, por ejemplo, tenemos una puntuación de más de 2, aquí debería, enseguida me marca como valoración, ítem de valoración correcto. Entonces esa es la regla del test, básicamente, que cumpla con las condiciones estructurales para que pase. O sea, es decir, que cuente con la presencia de estas condiciones de labio, oreja, y que tengan integridad, y que cuente con más de 2 respuestas aquí, más de 2 respuestas positivas. Entonces aquí, si yo desmarco y dejo estas, él va a fallar. O si por ejemplo yo marco las condiciones estructurales y marco una condición perinatal, perdón, marco por ejemplo aquí, ¿qué pasa? Aquí pasó el test. Y aquí marco, entonces me falla enseguida el test porque marqué una de estas acá. Entonces, básicamente esa es la información, cómo funciona el test. Tenemos la información en salud, que viene por defecto este texto. Ellos pueden cobrar alguna educación aquí y eso se factura automáticamente. La 202, donde llenan los datos de recién nacido, el test vale, entre otras. La fecha de valoración integral, las escalas de desarrollo. Los diagnósticos principales se llenan, diagnósticos relacionados. Los diagnósticos aquí también están filtrados por la actividad, es decir, que solamente me van a salir los diagnósticos habilitados para la actividad recién nacido. Puedo adicionar procedimientos, ordenar laboratorio con un procedimiento, puedo prescribir medicamentos, puedo ordenar insumos, puedo ordenar remisiones, y tenemos un campo de análisis y observaciones que son los obligatorios. Entonces, los datos obligatorios más que todo son los diagnósticos, los motivos de consulta y los hallazgos físicos para esta escala. Y por 202 es obligatorio llenar la escala de desarrollo y el TEC-VAR para que puedan guardar la información.